Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está encendiendo todas las redes. Bar Baktas responde a las impactantes acusaciones de infidelidad contra Yağmur Yüksel. ¿Es todo un malentendido o estamos frente a una de las rupturas más sonadas del año? Todo comenzó cuando varios medios turcos publicaron fotos y mensajes que, según ellos, probarían que Yağmur Yüksel habría estado viendo a otro hombre en secreto. La noticia corrió como la pólvora y, en cuestión de horas, el nombre de ambos estaba en tendencia. En medio de este caos, Bar Baktas decidió hablar. Con voz firme y gesto serio, declaró: "Yo solo la amé. No sé de dónde salen estas historias, pero son falsas". El actor, conocido por su carisma en pantalla, fue visto saliendo de un café en Estambul rodeado de periodistas. Cuando uno de ellos le preguntó si se sentía traicionado, él suspiró y dijo: "Lo que más me duele es que se juegue con nuestra vida privada. Yo confié plenamente en ella". Estas palabras provocaron una oleada de comentarios en redes, sobre todo de sus seguidoras, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo. Por su parte, Yağmur Yüksel rompió el silencio con una publicación en Instagram, una foto en blanco y negro con el mensaje "La verdad siempre sale a la luz". Aunque no mencionó directamente a Bar, muchos interpretaron esto como una defensa velada. La modelo fue vista horas después en un restaurante elegante junto a amigas, evitando responder a las preguntas de los reporteros. Sin embargo, una persona cercana a ella, que pidió anonimato, comentó: "Yağmur está devastada, siente que todo se ha salido de control". Mientras tanto, algunos fans empezaron a analizar las publicaciones antiguas de la pareja, buscando pistas de tensiones previas. Entre comentarios de corazones rotos y teorías conspirativas, la opinión pública se ha dividido. Hay quienes creen que las pruebas son inventadas y que todo forma parte de una campaña para dañar su imagen. Otros, en cambio, están convencidos de que aquí hay más de lo que se cuenta. Bar, visiblemente afectado, también envió un mensaje directo a sus seguidores: "Agradezco cada palabra de apoyo. Este no es un momento fácil, pero confío en que la verdad prevalezca". Sus palabras fueron compartidas miles de veces y se llenaron de comentarios alentadores. En cambio, el perfil de Yağmur recibió mensajes mixtos, algunos pidiendo explicaciones, otros mostrándole solidaridad. La tensión aumentó cuando un programa de televisión sensacionalista aseguró haber conseguido mensajes privados entre Yağmur y un hombre misterioso, identificado únicamente como A. Según el presentador, las conversaciones mostraban un tono demasiado cercano para ser simplemente amistoso. Sin embargo, no presentaron pruebas concluyentes, lo que dejó a muchos preguntándose si todo formaba parte de un montaje para subir el rating. Pese a la falta de evidencias sólidas, el rumor se convirtió en el tema más comentado del día. Hashtags como #apoyo a Bar y #fuerza Yağmur inundaron Twitter, mientras en TikTok los usuarios recreaban escenas ficticias de la supuesta confrontación entre ambos, generando millones de visualizaciones. El asunto dejó de ser únicamente un tema personal y se transformó en un fenómeno cultural que dividía opiniones en todo el país. En medio de este torbellino mediático, Bar decidió conceder una entrevista exclusiva a una revista de prestigio. En ella, reveló que la pareja ya atravesaba momentos difíciles antes de que estallara el escándalo. "Habíamos discutido sobre nuestros tiempos y prioridades. La vida pública a veces te arrastra a lugares donde no quieres estar". Estas declaraciones fueron interpretadas como un reconocimiento indirecto de que había problemas previos, aunque él insistió en que jamás dudó de la fidelidad de Yağmur hasta que comenzaron las filtraciones. Por otro lado, el círculo cercano de la modelo asegura que la historia ha afectado gravemente su salud emocional. Una amiga, bajo condición de anonimato, dijo: "Yağmur no sale de casa, llora mucho y siente que nadie la escucha. Está agotada de que su vida se debata en redes como si fuera una telenovela". Mientras tanto, varios periodistas comenzaron a investigar la identidad del misterioso A, lo que llevó a la aparición de un empresario de mediana edad que negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con ella. "Somos amigos desde hace años, nada más", afirmó ante las cámaras, aunque sus palabras no lograron calmar las especulaciones. El drama dio un giro inesperado cuando se filtró un audio, supuestamente de Bar, hablando con un amigo sobre la pérdida de confianza. El archivo se volvió viral, pero muchos cuestionaron su autenticidad, argumentando que podía haber sido manipulado.
En respuesta, el actor publicó un comunicado escrito en el que negaba la veracidad de la grabación y anunciaba acciones legales contra quienes difundan informaciones falsas y malintencionadas. Mientras la batalla mediática se intensificaba, las marcas que patrocinaban a ambos comenzaron a pronunciarse. Una reconocida firma de moda emitió un mensaje neutral, deseando que todo se aclare pronto y evitando tomar partido. Sin embargo, otra empresa decidió suspender temporalmente su contrato con Yamur, alegando que la controversia actual no encaja con la imagen que desean proyectar. Este gesto fue criticado por sus fans como un juicio anticipado. En redes sociales, algunos usuarios empezaron a rescatar momentos tiernos de la pareja en alfombras rojas y viajes, acompañados de comentarios como ¿cómo pasamos de esto a lo de ahora? Otros, más escépticos, se burlaban de la situación con memes y frases irónicas, contribuyendo a que la historia permaneciera en tendencia durante varios días. A medida que pasaban las semanas, los protagonistas parecían alejarse cada vez más, no solo emocionalmente, sino también en sus apariciones públicas. Barr fue visto en un evento benéfico, luciendo serio y evitando responder preguntas sobre su vida privada. Yamur, en cambio, reapareció en un desfile de moda, con un vestido espectacular y una sonrisa calculada, aunque sin aceptar entrevistas. Un columnista de espectáculos opinó que este caso podría convertirse en un punto de no retorno para la pareja. En el mundo del entretenimiento, la percepción pública lo es todo. Si bien es posible que la verdad sea distinta a lo que se comenta, el daño a su imagen conjunta ya está hecho. Sin embargo, no todo era negativo. Una parte del público comenzó a cuestionar la ética de los medios y la facilidad con la que las redes amplifican rumores sin pruebas. Varios influencers organizaron transmisiones en vivo para debatir sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el impacto del acoso digital en la salud mental de las celebridades. En uno de estos directos, un psicólogo especializado en figuras públicas advirtió: cuando una pareja famosa enfrenta un escándalo, la presión es inmensa. No solo tienen que lidiar con sus emociones, sino con la opinión de millones que creen conocerlos. Esto puede llevar a decisiones impulsivas o incluso a aislarse totalmente. El caso de Barr Baktas y Yamur Yüksel, que comenzó como un simple rumor de infidelidad, ya había escalado a un debate sobre la privacidad, la ética periodística y el consumo de información en la era digital. Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias una declaración conjunta que, hasta el momento, no ha llegado. Los últimos movimientos en redes sugieren que podría haber una conversación pendiente entre ellos. Barr empezó a seguir nuevamente a Yamur en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido y que generó teorías sobre una posible reconciliación. Algunos medios afirman que han sido vistos juntos en un parque, conversando de forma tranquila. Otros, en cambio, aseguran que fue solo un encuentro casual sin mayor significado. Sea cual sea el desenlace, la historia ha dejado claro que, en el mundo de las celebridades, la línea entre lo personal y lo público es cada vez más difusa. Y que, cuando la opinión pública entra en juego, cualquier relación puede convertirse en un espectáculo global. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Estamos ante una injusticia o ante una verdad que duele? Suscríbanse al canal, dejen su comentario y compartan este video para que más personas puedan unirse a esta conversación que está sacudiendo el mundo de la farándula.